grande, Señor, aquí, aquí, aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros, nos dé un corazón que sea de tu agrado y nos disponga a cumplir tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otras saduceos, y gritó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie porfiando: No encontramos ningún delito en este hombre. ¿Y si le ha hablado a un espíritu o un ángel? El altercado arreciaba y el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente el Señor se le presentó y le dijo: Ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa.
Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean unos, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué poquito nos queda ya para celebrar Pentecostés. Estamos a la vuelta de la esquina. Este próximo domingo estamos celebrando la fiesta del Espíritu, el nacimiento de la Iglesia y ese don tan maravilloso que recibimos todos. Por una parte, desde el momento del bautismo, ese don del Espíritu que nos hace hijos de Dios y que junto con la confirmación también nos da la fuerza para la misión. Estamos ahí al ladito. Está a punto de terminar la Pascua, así que también nos ayuda esto a entrar como que a hacer medición de tiempo, del tiempo que hemos estado viviendo toda esta Semana Santa. Fíjense que cuando empezó todo el acuartelamiento por el COVID-19, estábamos en plena Cuaresma y nos preguntábamos cómo vamos a hacer para celebrar la Semana Santa. No solamente ha celebrado la Semana Santa, ha celebrado toda la Pascua.
virtualmente y a distancia, ¿verdad? Han pasado todos estos días y hemos estado compartiendo la gracia y el don de la palabra de Dios y también el don de la Eucaristía, sabiendo que todos ustedes, hermanos y hermanas, participan de estas celebraciones y hacen su comunión espiritual, que tiene un tremendo valor, y ya lo hemos explicado muchísimas veces, sin quitar y sin reconocer la importancia de que cuando esté accesible el poder comulgar, el que podamos ir a misa, el que nos den la Eucaristía, pues también haremos lo propio para ir. Pero en estos tiempos difíciles, en medio de esta dificultad, también fortalecemos y mantenemos nuestra fe. Pienso en esta experiencia de Pablo en el libro de los Hechos. Pablo, que mientras va cumpliendo con su misión, va viajando, escuchábamos hace 2 días atrás como incluso le decía a los presbíteros de Éfeso, yo sé que a donde voy lo que me aguarda es persecución y me aguarda cárcel. El Espíritu me lo dice y me lo comunica, pero yo voy fielmente a transmitir el mensaje del reino. Y como en medio de todas esas circunstancias difíciles, vivía 2 cosas. Por una parte, su experiencia personal de encuentro con Jesucristo, que se mantenía siempre ese amor de Jesús hacia él y de él hacia el Señor, y por otra parte, el deseo de compartirlo, no importa las circunstancias en las que se encontraba. Eso no fue exclusivo de la iglesia primitiva, a través de los tiempos también se ha dado la persecución, y en tiempos muy recientes, en muchos países también. Sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas perseguidos en distintas circunstancias, en ocasiones presos por años. Si usted cree que el confinamiento nuestro ha sido malo, esto no es nada. Nosotros hemos tenido la oportunidad de comunicarnos por el internet, pues hemos compartido la palabra de Dios a través de la televisión y otros medios también. De hecho, nos comunicamos con nuestra familia. Hay cristianos perseguidos en el mundo que han estado aislados y han tenido que mantener la fe en un aislamiento total y en un sufrimiento que es infligido por la maldad humana, ni siquiera por un problema de la naturaleza, como es un virus. Esto es una enfermedad, está ahí y lo tenemos que combatir en el mundo. Terrible es también cuando ese mal llega porque hay alguien que te lo inflige, queriendo hacerlo. Y así le ha pasado a muchos y muchos cristianos. Y en medio de esas circunstancias han tenido que mantener la fe. Sacerdotes presos que han tenido que mantener la fe producto de la persecución, ¿verdad? Y han tenido que mantener la fe sin poder celebrar la Eucaristía, sin poder rezar la liturgia de las horas porque no la tienen, que la hacían de memoria. Hay testimonios, hay cientos y cientos de testimonios de este tipo. Nosotros, mientras tanto, hemos estado durante este tiempo celebrando. He dicho, estamos a punto ya de llegar a Pentecostés. Y estamos aquí, seguimos luchando día a día y buscando ya todas las estrategias para poder vivir este tiempo. Ahora ya se nos está permitiendo el poder tener culto en nuestros templos. No significa que lo vamos a tener inmediatamente. Cada uno de ustedes seguramente ha escuchado noticias de su comunidad parroquial y en cada comunidad estarán trabajando las estrategias y los planes para que esto pueda ser así, para que durante el fin de semana el % de personas que puedan asistir al templo, si el templo es adecuado y si se cumplen con las medidas de seguridad adecuadas, pues se pueda realizar. Es muy complejo, para nosotros es muy complejo. Tenemos el deseo de que la gente pueda recibir la Eucaristía, que de hecho ese es el propósito principal del católico, asistir al templo. Y quisiera comunicar esto porque es ciertamente la única preocupación que tenemos los pastores, los sacerdotes, con respecto a abrir nuestros templos. No es abrirlos, es que la gente que llegue se nos comporte y que sepan y que sigan las instrucciones y que sepan que estamos en un momento muy, muy delicado y que si no seguimos todas las medidas de seguridad que se nos proponen y que se nos imponen, porque las tenemos que hacer. Y si no seguimos los protocolos adecuados, los templos se convierten en lugares inseguros, muy, muy inseguros. Tienen todas las características para
que de hecho se vuelva a dar en la isla, por ejemplo, la epidemia, y que de aquí la sigamos regando. De hecho, las estadísticas con respecto al inicio de esta pandemia, una de las personas que esparció el virus, una de las cosas que cuando se vio la línea de acción de esta persona, de estos primeros pacientes del COVID, una de las cosas que hizo fue ir a su iglesia y saludar a Raimundo a todo el mundo. Y después fue a una boda y saludó a Raimundo y a todo el mundo. Así que, y ahí ya se fue exponencial, está en el mundo entero. Así que en medio de estas circunstancias en las que estamos, sepamos, nosotros confiamos en el Señor y le pedimos al Señor que esté con nosotros, igual que Pablo en medio de estas circunstancias de las que también hablaremos. Pero piense que esto está por llegar, hemos llegado hasta aquí tranquilos. O sea, puede pasar una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más. Y aunque abran el templo no significa que tienes que ir todavía, porque se nos ha dispensado de ir los domingos. Por lo tanto, las comunidades vamos a seguir transmitiendo nuestras misas dominicales, además de las del Canal 13. Curiosamente, generalmente invitamos a la gente, vengan al templo, vengan al templo, vengan al templo. Ahora es, mire, si no tiene que venir, quédese en su casa, no venga. Si usted, yo doy una fórmula sencilla, y la fórmula sencilla es la siguiente. Si tú no puedes hacer las siguientes acciones, llegar al templo, estacionarte, caminar hasta el templo, pasar todo el tiempo de la misa, caminar nuevamente a tu vehículo y regresar a tu casa, si ese periodo de tiempo tú no lo puedes pasar sin ir al baño, no puedes ir al templo. Así de claro, si tú piensas que vas a tener problemas en el camino y que vas a tener ciertas necesidades y que por condiciones de salud te tienes que quedar en tu casa. Eso es una matemática sencilla, ¿verdad? Además de que no digamos de que cuando llegues al templo tienes que tener la mascarilla puesta toda la celebración. Si no puedes tener, y tú dices, es que yo no aguanto la mascarilla en la celebración, no la puedo tener en la celebración, pues te debes quedar en tu casa, te tienes que quedar en tu casa. Seguridad para ti, seguridad para los demás. Y tranquilo que ya llega el momento en que no tendremos que usar la mascarilla, seguiremos lavándonos las manos porque eso hay que hacerlo siempre. Y hay otras cosas que haremos, nuestras celebraciones volverán a lo mismo y la distancia pues ya no estará. Pero mientras tanto que lo sepan, se está trabajando con mucho esfuerzo, el propósito es que puedas comulgar. No es que puedas saludar, no es que te puedas volver a reunir, no es que volvamos a formar corillos, porque no se puede hacer, todavía no. Hay que mantener el distanciamiento social. Así que cuando lleguemos a los templos vamos a saludar de lejos porque la distancia entre las personas van a ser 6 pies de distancia. Eso está. No es la celebración como tú la conocías antes del distanciamiento social. Es la celebración suficiente para que los fieles lleguen, escuchen presencialmente la palabra de Dios y el sermón, que de hecho lo puedes hacer desde tu casa, y que en lugar de una comunidad espiritual puedas recibir físicamente el cuerpo de Cristo y puedas recibir el sacramento, porque conocemos de las ansias que tiene el pueblo de Dios de llegar a participar físicamente de la Eucaristía. Así que lo que le pedimos es orden, calma y mucha disciplina, mucha disposición de llegar al templo, y a lo mejor cuando llegues te van a decir, ya está lleno el templo, ya no cabe nadie más. Y lo que hay en el templo son 100 personas. Es más, a lo mejor lo que hay en el templo son 40 personas, porque ese es lo que aguanta con el distanciamiento social. Y llegaste allí y te dijeron, ya no se puede. Y vas a tener que decir, no hay problema, voy a mi casa. Con mucha sencillez, y mientras tanto, participa de otra manera. Así que esperemos que nosotros hagamos esto con conciencia. Si lo vemos en las noticias. No queremos que los cristianos, no solo católicos de cualquier denominación, porque somos cristianos, porque vivimos en el amor. El amor implica en estos momentos ese tipo de renuncia. Vamos al Evangelio y a la palabra de Dios de hoy, ¿verdad? San Pablo, ¿qué es lo que ha sucedido? San Pablo, que estaba en Éfeso, llegó a Jerusalén. En Jerusalén le han pasado muchas cosas. En las lecturas que hemos estado leyendo del libro de los Hechos hay un salto en capítulos, desde lo que veníamos leyendo hace unos días atrás a lo que leemos en este momento. Lo vemos en un juicio
pero como que no sabemos cómo llegó ahí. Así que la recomendación es que busque esos capítulos 20, 21, que como que se ponga al día, coja la Biblia y póngase al día para que usted rellene esos pedacitos del libro de los Hechos que no se leyeron en estos días en la liturgia, porque no hay espacio, estamos a punto de acabar el tiempo pascual y por lo tanto ya lo que nos quedan son hoy, mañana y pasado mañana. Son 3 lecturas para terminar el libro de los Hechos. La iglesia escoge, extrae para enseñarnos algunas cosas por medio de estas lecturas, pero perdemos el contexto. San Pablo en Jerusalén, por lo tanto, camina, sí, predica, habla, pero en Jerusalén hay persecución contra los cristianos, la cosa está muy difícil, y particularmente contra San Pablo, porque San Pablo tiene juntilla nueva. ¿Qué juntilla es? La juntilla de gente que viene del paganismo, que son extranjeros, y entonces eso no se ve bien. Y no solamente eso, sino que empiezan a confundir. Muchos de los judíos cercanos ven a Pablo caminando con un pagano e incluso le van a acusar a él de que esté introduciendo paganos al templo de Israel, lo que ellos consideraban como un sacrilegio. Así que va a haber persecución, van a cogerlo, van a paliarlo nuevamente, va a tener que venir, por decirlo de alguna manera, va a tener que venir la policía a protegerlo porque le estaban entrando a palo, por poco lo matan. Lo resguardan y en este proceso es que San Pablo va a decir, yo soy ciudadano romano. Entonces, en ese momento, y va a hablar con respecto a él ser ciudadano romano y de hecho, incluso va a decir, no, yo nací ciudadano romano, mi ciudadanía no es comparada, porque se podía comprar, pero él va a decir, no, yo nací ciudadano romano, tengo este privilegio de nacimiento, lo que implicaba que en medio de la situación política del tiempo de San Pablo, le daba a él particularmente unos derechos, no podía ser juzgado como cualquiera. Así que en ese momento se empieza a tener con él un tratamiento particular, pero no solamente por él ser ciudadano romano. San Pablo va a utilizar también otra estrategia en medio de todo esto que va sucediendo, así que ya en un momento dado él trata de hablarle a la gente y explicar su proceso y en lo que cree y da testimonio y habla de su conversión, pero no le fue muy bien, eso revolcó el hormiguero. Pero más tarde, ahora, en medio de este juicio, él vuelve a observar quiénes tiene delante, conoce a su pueblo, conoce su cultura, y ahora en este momento simplemente va a decir, yo soy fariseo, hijos de fariseos, y me están juzgando porque creo en la resurrección de los muertos. Son momentos de mucha habilidad. En este momento, en el libro de los Hechos, se nos presentan algunas características de San Pablo que son muy importantes. Es un hombre docto, es un hombre sabe y conoce muchas cosas. Habla varios idiomas, o sea, se le ve hablando griego, en otros momentos hablando hebreo, cuando le quiere hablar a los israelitas de su nación. Se le ve conociendo las diferencias que hay en su cultura y en un momento dado, tengo que utilizar esta palabra, manipulando la situación, diciendo exactamente lo que tiene que decir para crear división en el grupo que tiene delante. No miente, pero dice solo lo necesario. Estoy aquí porque creo en la resurrección de los muertos. Y ahí se formó el lío, todavía peor, y tuvieron entonces que sacar a Pablo de esa circunstancia, y luego nos va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor se le manifiesta y le dice, lo que has dado testimonio aquí lo tendrás que dar en Roma. Así que una vez más, situaciones terribles que por la acción maravillosa del Espíritu se convierten en oportunidades de misión. Entonces, San Pablo está ahí, está pasando esto, pero que lo que le están diciendo es que vas a llegar a Roma, y vas a llegar a Roma precisamente por este problema que estás teniendo. Y en eso continuará entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada vez que llegamos a este día, en la Pascua, yo puedo reconocer en las lecturas algo muy interesante, que mientras el libro de los Hechos nos muestra a Pablo utilizando una expresión que divide a esa comunidad que le está juzgando,
el Evangelio nos habla de aquello que hace que nuestro testimonio como cristianos sea más eficaz, y es la unidad. La división no permite que trabajemos. Y eso fue lo que hizo San Pablo. Produjo una división con una expresión en medio de aquel grupo. Sin embargo, Jesús ahora está orando y en su oración habla de una característica que debe tener la comunidad cristiana: ser uno en Cristo. Y cuando hablo de la comunidad cristiana, no solo pienses en tu parroquia, que ya es mucho decir, piensa en tu comunidad parroquial. Vamos a ser uno en Cristo. ¿Y cómo se trabaja eso? Pero luego pensamos en que es la iglesia y la iglesia universal, y la iglesia universal que es el conjunto de todos los creyentes, de todos los bautizados. Cada vez que llega este día, yo creo que si buscamos todas las homilías que he dado en este día de Pascua en el Canal 13 durante los últimos años, los que sean, que son un montón, probablemente he dicho lo mismo. Y hoy voy a decir lo mismo, porque no ha cambiado. El escándalo mayor en medio del mundo para que el Evangelio pueda predicarse con eficacia es la división de los cristianos. Es uno de los puntos que muestra nuestra incapacidad hasta este momento de poder, desde el amor de Cristo, escucharnos. Mientras nos dividimos o vivimos en división, pues eso sigue siendo un escándalo. Porque a fin de cuentas, yo la expresión que utilizo para esto es que terminamos siendo personas que pescan en pecera. Aquellos le predicaron el Evangelio, pero esa iglesia a la que tú vas, esa no es, la mía es la que es, así que allá ya te enseñaron quién es Jesucristo, y yo voy y tiro el anzuelo allá, y paso el pez de una pecera a otra, y de una pecera a otra. Y por si acaso no piense que estoy hablando simplemente de iglesia católica y no católica, de una iglesia evangélica, el catolicismo. Yo escucho a veces, y ahora estoy hablando de esto, Yulfo, no estoy hablando, esto es en mi nombre, lo quiero compartir, a veces de cómo nos sorprendemos tanto de las conversiones que se dan de iglesia a iglesia. Alguien que deja de ser católico y entra a una iglesia no católica y entonces tú oyes, no, porque es que se convirtió al Evangelio. O alguien que estaba en la iglesia evangélica y ahora está en la iglesia católica, es que se convirtió al Evangelio. Ha habido una transformación. Esa persona ha tenido alguna experiencia que yo no voy a juzgar porque ha pasado de un lugar a otro. Pero al final estamos los cristianos en medio del mundo dando testimonio a aquellas personas que ya no creen en los cristianos porque nos ven a nosotros en ese tirijala, porque entienden que nosotros en somos incapaces de ponernos de acuerdo, de dialogar, de hablar y de vivir la caridad. En los tiempos modernos, en diversidad de comunidades eclesiales, se ha dado un camino contundente a la unidad. El Papa Francisco en este momento más aún, y sobre todo en momentos como este, como el momento de una pandemia, cuando vemos que la tragedia es universal, convoca, y puede él haber tenido la iniciativa o cualquier otro haber tenido la iniciativa, y se unen en momentos de oración personas que creen que hay un Dios todopoderoso que nos miran y que en la oración todos podemos ser uno cuando clamamos al Padre. Y en ese deseo que nace de la buena voluntad de las personas de que todos estemos bien y que podamos reconocer la dignidad de cada persona humana en medio del mundo, independientemente de lo que crea, pedimos todos juntos por todos. Eso es un testimonio extraordinario de la humanidad. Pero además de eso, los cristianos deben entender que Jesús clamó al Padre específicamente para que la unidad se mantuviera entre los creyentes. Y específicamente dice este texto del Evangelio de San Juan, que sean uno para que crean en mí, para que el mundo crea en mí. Hay una relación directa entre la unidad de los creyentes y la capacidad que tenemos de transmitir el Evangelio para que el mundo crea. Y en este tiempo
también en esta cruz particular en la que estamos viviendo, pues se nos está dando la oportunidad de fortalecer la unidad en la fe. Cuando nosotros vemos los esfuerzos que están haciendo en tantas comunidades y nos alegramos de esos esfuerzos, cuando nosotros incluso podemos fomentar y ver aquí y allá, y incluso cuando nos podemos dar la mano. En el día de ayer estábamos los sacerdotes de la Vicaría de Carolina con un distanciamiento social tremendo. Fuimos porque se programó para que todos pudiéramos ir a hacernos las pruebas del COVID, las dos. Por si acaso, pues las dos. Así que nos pincharon y nos sacaron sangre y me leyeron el pensamiento con un palito que... Qué cosa más mala, eso es una cosa terrible. Yo decía que, pero ¿y qué están buscando? Que no encuentran, Dios mío. En medio de esta ahí estábamos viviendo en un momento dado de comunión eclesial, porque a fin de cuentas ayudándonos unos a otros, y ahí estamos, y allí también gente que ha querido colaborar, consiguió que si el sanitizer y cloro y qué sé yo qué más, y allá por fieles de buena voluntad se les pudo hacer llegar a esos párrocos y a las parroquias algunos de los artículos que vamos a necesitar para la reapertura de nuestros templos. Pues ahí estamos, esa es la unidad, no se trata de competir unos y otros, ahora es de ayudarnos y de ver cómo hacemos para que el pueblo santo de Dios pueda llegar a recibir la Eucaristía. Tenemos que dar testimonio de la unidad y de la unidad en el amor y de la unidad en la caridad. Es lo que nos pide Jesús en el Evangelio. Una de las cosas más bonitas de este Evangelio que hemos leído hoy es cuando Jesús dice, no te ruego solo por ellos, sino por los que crean por su palabra. Y digo que es de lo bonito porque en ese momento Jesús está orando por nosotros, está orando por ti, por mí. Y entonces uno pensar, oye, Jesús en la última cena le pidió al Padre por mí. Porque nosotros somos los que hemos creído por el testimonio de los apóstoles. Y Jesús pidió al Padre para nosotros un don. Y sabemos que lo que Él pide al Padre, el Padre se lo concede. Sin embargo, esa petición particularmente requiere de una acción libre de cada uno de nosotros los cristianos. Para que eso se haga realidad, nosotros tenemos que decir sí a la unidad. Y tenemos que trabajar por ella. Y tenemos que reconocerla como un don. Y tenemos que también pedirle al Señor que nos ayude a reconocer cuando mis actitudes, mi temperamento, mi carácter, mi formación, a veces por alguna razón que yo desconozco, lo que hago es fomentar separación en lugar de unidad. Y ya sabemos que la unidad no se trata de estar pegados, porque en el distanciamiento social podemos mantener unidad. Así que es un buen momento en este camino hacia Pentecostés de ir reconociendo qué nos va a pedir y qué nos va a exigir como creyentes ese día en el que celebramos el don del Espíritu, que es el que nos hace uno. Así que si queremos vigilia de Pentecostés y queremos celebrar Pentecostés y vamos a clamar al Espíritu que está en nosotros y lo decimos y lo reconocemos, pues ahora también te digo, pues recuerda que el testimonio mayor del amor y de la unción del Espíritu en nosotros va a ser el que constantemente mantengamos y trabajemos por la vida de unidad en nuestras comunidades, la unidad en la fe y la unidad de la fe en la iglesia en la que pertenecemos. Así que el Señor nos siga guiando en ese camino y que ahí encontremos la auténtica comunión. El Padre bueno ha tenido a bien que podamos compartir esta Eucaristía con ustedes y hoy le pedimos para cada uno de nosotros que con los dones de su Espíritu podamos seguir trabajando por la plena unidad deseada. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que la Iglesia sea en medio del mundo signo del amor de Dios a toda la humanidad,
roguemos al Señor. Para que los que confían en las riquezas de este mundo y se sienten poderosos, renuncien a la esclavitud de su codicia y de sus pasiones egoístas, y poniendo en Dios su confianza, busquen la paz, la justicia y el bienestar de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los afectados por el coronavirus, los enfermos, los terminales, los niños abandonados, los emigrantes, los desterrados, los que están presos, encuentren en los discípulos de Jesús hermanos que los amen con desinterés y sinceridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros y todos los cristianos procuremos el reino de Dios, viviendo con firmeza nuestra fe y sirviendo a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos enfermos y por Melba Sierra, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Rolón, Pancho y Maricel Colón, Cristina y Ángeles Arroyo, Teresa Martí Villegas, Antonia Correa y familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por María S. Vélez Torres, Jaime Bagué Sosa, Javier Colón Colón, María Dolores Montaner, Victoria y Felipe Gómez Abreu, Justa Velázquez Lozada, María N. Álvarez Márquez, Asemio Ortiz Rodríguez, Antonio W. López Oliveras, Inés Rivera Martés, Lucía Santiago Medina, Sor Yolanda Aguiar, Doctor Germán Malaret, Mariano Villegas, María Dominga Arroyo, Jesús Correa, Tete y Gloria Cabán, Nilda Algarín, Casiano Betancourt, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Que sea por siempre bendito y alabado. Que sea por siempre bendito y alabado. Haced esto dijiste en conmemoración mía, dejando así una orden que había de cumplirla. Así nació, hermano, la primera Eucaristía celebrada por Cristo para toda la vida, celebrada por Cristo para toda la vida. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Que sea por siempre bendito y alabado. Que sea por siempre bendito y alabado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos el sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su
Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo. Él mismo, habiendo entrado en el santuario del cielo una vez para siempre, intercede ahora por nosotros como mediador que asegura la perpetua efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Nosotros ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
permanecer en mi amor. Padre, mi amor, yo soy amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermano os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre, mi amor, yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó, como el Padre me amó. Yo sé amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Oremos. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. El
trabajar.